Buenos días, jóvenes. Buenos días. Seguimos. Buenos días, doctor. Ok, sí me escucho. Ya voy a compartir la pantalla. Bárbara Castro. Seguimos. Ok, Bárbara, seguimos. ¿Ya se ve? Muy bien, sí. Sí, ok. Bueno, nos quedamos en las pruebas de laboratorio para una urticaria. Y bueno, el diagnóstico se establece clínicamente. Y ya, pues, ya una vez que se realiza el interrogatorio, la anamnesis, la exploración física, pues se puede recurrir a realizar pruebas de laboratorio, como lo es el análisis de liberación de histamina, que en un tercio de los pacientes que padecen urticaria crónica espontánea va a dar positivo. La prueba cutánea de suero autólogo puede, en un 50% de los pacientes, puede dar positivo. También se ha sugerido la realización de un hemograma completo con fórmula leucocítica para evaluar la presencia de eosinofila asociada con una infección parasitaria. También la determinación de proteína C reactiva o velocidad de sedimentación globular para detectar una enfermedad reumática o un síndrome autoinflamatorio subyacente. También la determinación de autoanticuerpos tiroideos con concentración de tirotropina. Eso es debido a la asociación conocida entre la urticaria crónica espontánea y la tiroiditis autoinmunitaria. Y también se puede recurrir a intentar la suspensión de fármacos sospechosos que puedan ser desencadenantes de la urticaria. Eso ya lo había mencionado anteriormente. Por ejemplo, los AINES. Y ya pues si este medicamento pues está desencadenando la urticaria, esa respuesta pues se suspende por otro. Y también tenemos otras pruebas, que las pruebas de provocación para las urticarias inducibles son pues relativamente fáciles de realizar, pero pues se requiere experiencia para interpretar los resultados y cabe mencionar que hay un riesgo pequeño
pero es muy importante de producir anafilaxia en el paciente. Creo que el doctor ya lo había mencionado esto anteriormente, las pruebas de esfuerzo, que son inducidas por ejercicio. También están las pruebas alergénicas para la inmunoglobulina específica, que pueden ser importantes en la urticaria aguda, cuando se sospecha que la causa de un alérgeno es alimentario, o en la urticaria por contacto inmunológica. Y también, pues, si es necesario, se puede realizar una biopsia cutánea. Y ya pues aquí si hay una gran cantidad de neutrófilos en la biopsia, apunta a a una posible enfermedad autoinflamatoria como el síndrome de Schnitzler. Y bueno, hay otras pruebas inducibles que son pues relativamente útiles, que es la urticaria por frío. Al paciente lo vas a exponer al frío y em, puede provocar con rapidez síntomas de prurito, eritema y tumefacción en lugar de exposición. Puede que solo los síntomas aparezcan después del recalentamiento, o sea, que se haya puesto, no sé, el frío y ya cuando se sube la temperatura, perdón. También a las bebidas frías puede desencadenar síntomas faringios. Y también se han descrito casos de hipotensión y de mortalidad cuando al paciente, pues si es urticaria por frío y se sumerge en una tina helada, pues lo puedes poner en riesgo de muerte o de hipotensión. También la urticaria colinérgica suele estar relacionada con la elevación de la temperatura corporal central tras un sobrecalentamiento activo o pasivo y se asocia con la aparición de muchos sabones papulares muy pruriginosos con o sin angioedema. Eso es tras una provocación de baño caliente. También está la urticaria inducida mecánicamente, que esto puede ser por roce o rascado ligero, como en el caso del dermografismo, ya lo había mencionado ya el doctor, que se puede hacer con una batelenguas, con un objeto rombo. Em, pues los sabones aquí van a ser lineales, muy pruriginosos y aparecen con rapidez de un roce suave o un rascado ligero. Ya, pues si es así, pues se puede diagnosticar un dermografismo sintomático. Y también está la urticaria por presión diferida, que aparece varias horas después de un estímulo de presión sostenida, con lesiones urticarias más profundas y puede parecerse al angioedema. Y ya pues también tenemos ya por último la urticaria por luz solar. Esa se define por la activación de los mastocitos por algunas de las longitudes de onda de radiación solar. La clasificación de este tipo de urticarias se realiza en 6 formas diferentes. Se basa en las longitudes de onda de la radiación solar que están implicadas o la identificación de una enfermedad subyacente metabólica, como la protoporfiria. Y ya pues tenemos la urticaria acuagénica, que es una forma rara de enfermedad en la que aparecen lesiones cuando se contacta con el agua, con independencia de la temperatura. O sea, si el paciente se pone en contacto del agua, independientemente sea fría o caliente, puede presentar urticaria y eso se la llamará urticaria acuagénica. Y ya pues en el diagnóstico diferencial, pues se van a considerar, ya lo habíamos visto anteriormente, como, no sé, una enfermedad sistémica autoinflamatoria como el lupus o también el síndrome de Schnitzler, que es una enfermedad rara que se caracteriza por fiebre periódica, urticaria y gamapatía monoclonal por IgM. También está el síndrome hipereosinofílico, que es un grupo de trastornos que se caracterizan por hiperproducción persistente de eosinófilos que infiltran y lesionan los tejidos. Y ya pues los síntomas que se van a presentar y que se pueden llegar a confundir con la urticaria son un exantema urticarial recividante y un angioedema. Y también está el síndrome periódico asociado a creopirina, que
síndrome, pues tiene otros síndromes incluidos, o sea, abarca 2 síndromes. Es el síndrome de Muckle-Wells y, y una enfermedad inflamatoria multisistémica. Y también puede abarcar el síndrome autoinflamatorio familiar por frío. Y ya pues el síndrome de Muckle-Wells, que está dentro del síndrome periódico asociado a cropirina. Consiste en brotes de urticaria periódicos sin exacerbaciones evidentes por el frío, hipoacusia neurosensorial y amiloidosis que puede causar insuficiencia renal si la enfermedad no se diagnostica y se trata a tiempo. Y ya sería todo de mi parte. Bueno, siguiendo con el tratamiento, pues vamos primero con una, pues Bueno, si quieres, antes de pasar al tratamiento, quisiera hacer algunas precisiones. Por ejemplo, yo les había dicho la vez pasada de que hay 2 cosas para el abordaje, que ya es al final de cuentas es el tratamiento, ¿no? Primero, el interrogatorio es bien importante. Creo que es la base para que ustedes hagan el diagnóstico de urticaria y angioedema y la exploración física. Esas 2 cosas son fundamentales para no desviarse hacia otro padecimiento y, y hacer un diagnóstico de urticaria y angioedema. Y primero, preguntar en la historia clínica alergológica, preguntar en la anamnesis causas que piensan que le originó. Si es un niño, preguntarle a la mamá o los familiares que estén a cargo del niño. Causas precipitantes que se utilizan. Duración, color de las ronchas. Y primero, identificar si efectivamente se trata de una lesión primaria, si efectivamente es una roncha. Porque puede ser que sea otro tipo de lesión y ahí ya nos perdemos. ¿Y cómo nos podemos perder? Porque probablemente cuando le lleguen a ustedes sus pacientes ya vayan bien toreados. Eso quiere decir que a lo mejor ya les dieron algún antihistamínico, a lo mejor les dijeron que se pusiera algún tipo de sustancias en la piel, modifica la lesión y la pueden convertir en otro tipo de lesión ocasionado por las sustancias que están utilizando a nivel sistémico o a nivel local. Entonces, preguntar medicamentos que se han puesto y medidas generales que han estado utilizando o remedios caseros. Eso es preguntarle, porque todo mundo es médico. En un momento dado le hacen al médico de que ponte esto, lávate con este jabón y a mí se me quitó con esto. Y empiezan a una serie de cosas que van a modificar la lesión y van a llegar ya con iatrogenia. Y ahí nos podemos perder. Perder porque al final de cuentas sí vamos a dar de que se trata por la lesión, de que es una urticaria, pero los puedes sacar de contexto o pueden empezar ustedes a pensar alguna otra cosa cuando se modifica un poco la lesión en otras áreas del cuerpo por haber utilizado algún tipo de medicamento. Esa es una de las cosas. La otra, preguntar si hay atopia, si hay antecedentes de papá, mamá, algún familiar que tuvo algún tipo de urticaria o angioedema o algún otro tipo de padecimiento como es rinitis o asma o dermatitis atópica o cualquier padecimiento que sea alérgico. Pero esas son las que le nombré, son las principales. Entonces, y que ya después de que hacemos el diagnóstico tenemos que hacer un abordaje en 2 formas. 1, ¿qué exámenes de laboratorio le voy a mandar a hacer que me van a ayudar muchísimo para hacer el diagnóstico de laboratorio y gabinete? ¿Qué pruebas o retos cutáneos voy a hacer o en qué puedo pensar? Y en ese momento, para hacer un diario, si se trata de alimentos, hacer un diario de alimentos que lleven todos los días un diario de que todo lo que comen, todo lo que pase por la boca, les decía, tienen que decirle al paciente, todo, desde comida chatarra hasta los alimentos que tomen, cualquier cosa que pase por la boca, un dulce,
una soda, un refresco, un jugo, una manzana, no sé, frutas, legumbres, pescados y mariscos, cualquier tipo de sustancia que pase por la boca, que se vayan a alimentar o que se lo pongan, hasta desde la pasta de dientes, el cepillado y todo eso tienen que ustedes interrogar. Aparte, los estudios sistémicos desde una biometría hemática, la proteína C reactiva, antiestreptolicinas, factor reumatoide y pruebas de funcionamiento hepático y pruebas de funcionamiento renal, colesterol y triglicéridos. Sí, y si están pensando en una enfermedad autoinmune, anticuerpos antinucleares. O si están pensando en alguna infección o de orofaringe, cultivo, cultivo y antibiograma para bacterias y hongos con tomas de orofaringe de nariz. Si están pensando que es alguna infección ocasionada a nivel de orofaringe, o si están pensando que es una ocasionado por parásitos, copros, un coprológico o un coprocultivo y copros, de 3 a 5 copros. Si estamos pensando en una parasitosis que nos puede estar dando la urticaria y el angiodema. Y después, posteriormente, hacer todas las pruebas de reto y pruebas desde los alergenos que vamos a nosotros a pensar, pólenes, hongos, sustancias inhalables, frutas, pescados y mariscos, legumbres. Todos esos se pueden hacer en sangre sin necesidad de retar a nuestro paciente con las pruebas cutáneas. Claro, si estamos pensando en hacerle pruebas cutáneas, primero hacerle la maniobra que dijeron ahí del dermografismo, porque si tiene dermografismo positivo, están contraindicadas las pruebas cutáneas. Entonces, tienen que hacerse por medio de la sangre, retarlo por medio de la sangre, y hay laboratorios que ya, en los laboratorios ya saben, ustedes nomás les dicen prueba a los pólenes, hongos y sustancias inhalables, que son polvo, algodón, papel y todo tipo de sustancias que utilizamos en el hogar. Ahí viene un kit de todas las sustancias que estamos en contacto hasta en el hogar con perros, gatos, con el de los dermatofagoides y todo este tipo de sustancias que las podemos hacer en sangre. Esas también se pueden hacer como pruebas cutáneas, eso es, de los alergenos. No se les voy a olvidar. Y luego la vibración es otro de las pruebas cutáneas que faltarían. La vibración que se utiliza, se pone un aparato en la espalda, en el brazo, que tenga vibración. Ya hay un aparatito y se empieza a vibrar. Lo dejan unos 3 a 5 minutos y con 3 minutos empiezan a ponerle en el brazo un vibrador y comienzan se lo quitan, y si después de que pasen de 3 a 10 minutos se le tiene que hacer una roncha. Entonces, urticaria a la vibración. Y lo mismo también a la presión, al calor, al frío y a todos este tipo de urticarias, que pueden ser urticarias físicas o a la metacolina. También hace una prueba con metacolina, entonces para ver si se le hace roncha o abón con 0.01 milímetros o miligramos, perdón, miligramos con una jeringa de tuberculina, y se le hace en el antebrazo para ver si sale positiva. O el ejercicio que se puede hacer en el consultorio con una bicicleta de esas estacionadas y el agua, ¿no? A ver si es alérgico al agua, aunque es muy raro, sino que más bien ahí con un tubo de ensayo se puede ver si tiene urticaria al frío o al calor. La pruebita del cubo para ver si es alérgico al frío. Se la ponen 2 a 3 minutos en el antebrazo, un cubito de hielo, y se lo quitan y se le hacen ronchas. Después es urticaria al frío. O si es urticaria al calor, con un tubo de ensayo ponen agua caliente, tener mucho cuidado que no se vaya a quemar, se lo ponen en el antebrazo. Entonces, todas esas son las pruebas de reto, no se les olvide. ¿Sí? Compresas las compresas con agua para ir a ver si es alérgica al agua, que es rarísimo. Muchas veces se confunden porque en realidad no es al agua, sino al frío o al calor, que es lo que hace que tenga las ronchas nuestro paciente. O al suero autólogo. El suero autólogo se hace en un tubo de ensayo, se centrifuga, y lo que queda del suero se hace una prueba cutánea con 0.01 del suero.
Y si le sale roncha, pues es positiva al suero autólogo de nuestro paciente. Ahora, acuérdense también que el Helicobacter pylori, aparte de que ya está siendo muy frecuente en provocar ronchas, en provocar urticaria y angioedema. Entonces, no se nos debe de olvidar las endoscopías o hacer la prueba del aliento para ver si tiene Helicobacter pylori y darle su tratamiento. Entonces, eso ya está muy relacionado, se está viendo más frecuentemente, ¿no? Y no se les vaya a olvidar también la urticaria al frío o la crioglobulinemia. Nomás en ustedes, dentro de los exámenes de laboratorio, si ustedes están pensando en una patología por crioglobulinas, una crioglobulinemia, mandan ustedes cuantificación de crioglobulinas en sangre y el BDRL también puede salir positivo. Entonces, son proteínas que se precipitan al frío y ya le reportan en el laboratorio de que en realidad no es urticaria al frío, sino que tiene una crioglobulinemia y es una patología hematológica. Entonces, es otro el tratamiento, ¿no? Entonces, y fijarse, acuérdense que últimamente están saliendo algún tipo de ronchas en los pacientes que tienen sífilis. Y como está haciendo ahorita, como les decía, en algunas clases ya es muy frecuente ahorita entre los jóvenes, hay que utilizar preservativos y todo eso tienen ustedes que recomendarle a sus amigos, a la gente que les pregunta, como estudiantes de medicina, casi siempre les preguntan a ustedes qué utilizan y cómo se deben de cuidar, y ustedes ya deben de saber cuáles son las medidas para el control de este tipo de enfermedades por transmisión sexual. Entonces, pedirles BDRL y fijación del treponema pálido para en sangre, ¿no? Y hay estudios especiales inmunológicos para ver enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hay que mandarle a hacer también ese tipo. Sería lo que faltaría o algunas, a veces, también los anticuerpos antitiroides hay que mandarle a hacer en algún paseo. O sea, primero pruebas de funcionamiento tiroideo y pruebas de funcionamiento hormonal. Eso estamos hablando cuando no mejora en una urticaria ya crónica, ¿no? Todos los estudios, pero eso es para complementarlos, todos los estudios que los echaríamos a andar. ¿Sí? Y acuérdense que a veces alguna manifestación de la hepatitis son con ronchas. Es raro, pero se puede presentar con ronchas. Es más, de hecho, ¿se acuerdan que ayer les dije que terminamos la clase muy rápido porque iba a haber un paciente? ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, ahí les va. Está relacionado con este caso. Le voy a pasar a les voy a pasar las fotos del paciente. Les voy a pasar las fotos del paciente. Bueno. A ver, me voy a desconectar tantito para mandárselas, ¿eh? Me voy a salir tantito. Y ahorita se las mando. Primero, cómo llegó y luego después cómo se va. Nomás para que vean. Ahorita les voy a decir cuál fue cuando veamos ahorita el tratamiento. Ahí va, es clínico, ahí va. Me voy a salir tantito. Me voy a salir tantito y se los voy a mandar. Permítame. Ese es. Voy a salirme.
Bueno, ya, no sé si ya les llegaron las fotos. Sí, ya. Sí, miren, es un paciente, el muchachito se ve, parece que tiene, que está muy grande. ¿Cuántos años creen que tiene? Unos 12 años. Sí, exactamente. Tiene 12 años. Pero ustedes lo ven y parece que tiene más edad, ¿eh? Sí, si vieron las primeras fotos de cómo llegó, lo estuvieron tratando allá en el poblado Miguel Alemán. La señora estaba muy desesperada, ya tenía como 10 días con el tratamiento y no mejoraba. Primero, lo primero que tenemos que hacer, uno, es, como yo les dije, plantearlo. El interrogatorio, me aventé ahí como más de media hora, como 45 minutos preguntándole muchas cosas. El interrogatorio fue básico. Fue básico para el diagnóstico. Ya tenía fácil como unos 10 días que lo estaban tratando los médicos ahí del poblado Miguel Alemán. Y no mejoraba, no mejoraba. Entonces ya me lo mandaron y mejoró inmediatamente con el tratamiento que yo le di. Ahorita les voy a decir cuál es la clave. La clave fue, claro que le mandé a hacer todos los estudios, todos esos, los principales, los que hablamos, ahorita los principales, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal, copros, una biometría hemática completa, sedimentación, plaquetas, examen general de orina, ¿sí? Y pruebas cutáneas todavía no, sino que necesito ver las IgE e IgA, C3, C4 y CH50, complemento al 50%. Que, que eso fue lo que me faltó decirles a ustedes en la clase, que faltarían los complementos. C3, C4 y CH50, complemento al 50% dentro de los estudios que faltaban. Mejoró espectacularmente. ¿Sí? Espectacular. La clave es no porque los médicos de allá no sean buenos, lo que pasa es que hay que tener paciencia, escuchar bien, hacer bien el interrogatorio y la exploración física. Es preguntarle. Hay una cosa que no les había dicho el paciente a los demás médicos, que traía evacuaciones líquidas, traía diarrea, porque y tenían aunque todas las evacuaciones huelen mal, pero dice la señora que esas evacuaciones tenían un olor muy exagerado. Entonces, y el antecedente es de que había comido mucho camarón seco. Y eso fue la clave. Le dije, ¿le platicaste eso a los demás médicos? Y ya ha habido como con 3 médicos. No, porque le dijo a la señora, como está chiquito, el muchachito tiene 12 años, es cuando le está creciendo uno el vello púbico, le está empezando a crecer cosas ahí. Son muy penosos, tanto el hombre como la mujer. Es uno muy penoso en ese sentido. Nos está creciendo todo, estamos empezando a crecer bastante. Entonces le dijo a su mamá que no le dijera al doctor que le apestaba la popó, que le olía mal, perdón. Entonces, y conmigo sí, a mí sí me dijo, pero es que no, es la tranquilidad, el estar despacio preguntando, pero bien preciso, avanzando muy rápido y que le tengan la confianza. A mí me tuvo la confianza de decirme, ahí estuvo la clave también. Por eso, al iniciar la clase, se las estoy diciendo, y eso es que, aparte de que viene en el libro, les estoy diciendo un caso que fue el día de ayer. Eso es calientito, pan caliente, como si estuviera el pan calientito. Y eso lo vemos, eso que estamos estudiando, ustedes deben de ponerlo bien, todo lo que yo les estoy diciendo es la clave. Es la clave para hacer un diagnóstico. A los otros 3 médicos no les tuvo la confianza o no sé qué pasaría, no fueron adecuadamente, no, algo pasó que no les dijo. Hasta que la señora me dijo, no, es que el niño me dijo y le estaba haciendo caso y cómo ahí rompieron el pacto que tenían de no decirle y a mí sí me dijeron. Entonces,
Eso fue clave porque primero los camarones ocasionan muchos problemas, aparte de que probablemente esos camarones estaban contaminados. Entonces, hay muchas cosas, hay que comprobarlo. Hoy me entregan la biometría hemática, yo creo que hoy los veo con todos los exámenes de laboratorio. Bueno, entonces eso no es para que vean, ¿eh? La señora bien desesperada, se le iban, se le regresaban las ronchas, se le iban, no se le quitaban, pues no se ponía como está ahorita el niño ahí, como les mandé las fotografías. Nunca había estado tan bien y en un día mejoró. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, seguimos. Bueno, pues vamos a continuar pues con el tratamiento de la urticaria, que aquí pues Eres Bárbara, ¿verdad? ¿Bárbara? No, soy Raquel. Raquel. El tratamiento de primera línea pues más utilizado y más eficaz para la urticaria crónica va a ser pues el uso de antihistamínicos de tipo pues 1, no sedantes, de última generación, como la fexofenadina, loratadina, desloratadina, cetirizina o levocetriacina. Esos agentes pues van a mejorar pues el síntoma pues principal, que va a ser pues el prurito. Otra medida pues importante pues para la reducción de los factores, otra medida importante pues va a ser la reducción de los factores agravantes, como mencionó pues mi compañera Bárbara, pues el sobreencalmiento, el frío, la presión de la ropa, estrés, etc. Además, pues se va a recomendar pues evitar la aspirina y pues otros AINES, dado que pues un tercio de los pacientes pueden tener pues exacerbaciones pues cutáneas, ¿no? Con respecto a los tratamientos de primera línea, pues los antihistamínicos de tipo pues 1 no sedantes son eficaces pues para controlar los síntomas de urticaria hasta pues un 50% pues de los pacientes con urticaria crónica, y pues se deben de tomar de forma profiláctica pues mientras los síntomas se encuentran activos. Si los antihistamínicos no sedantes, solo tienen pues una eficacia parcial pues a dosis autorizadas, como pues puede suceder hasta un 50% de los pacientes. La dosis de antihistamínicos no sedantes pues puede aumentarse hasta 4 veces, según pues lo que se establece, seguido de la adición de un histamínico tipo 2. La experiencia clínica pues con esta combinación pues de histamínicos tipo 1 y el tipo 2 puede mejorar pues el control de la enfermedad en algunos pacientes y pues ser eficaz para la hiperacidez que puede producirse en la urticaria crónica espontánea grave. Recientemente se ha demostrado que incrementar pues la dosis de antihistamínicos selectivos no sedantes es beneficioso pues para la urticaria crónica espontánea y también pues para la urticaria por frío. Si quieres darle la siguiente. Bueno, con los de la segunda línea, pues tenemos, es de segunda línea o también denominados dirigidos, ¿no? Tenemos a los inhibidores de la vía de los leucotrienos, que eso pues se ha visto como que tiene un resultado pues como que disparejo con el uso de inhibidores de la vía de los leucotrienos en la pues urticaria crónica, ¿no? Pero estos agentes pues suelen seguirse pues utilizando debido a que su perfil pues sigue siendo pues favorable. En pacientes con urticaria crónica pues espontánea asociada a la aspirina se ha observado que el montelukast es superior pues al placebo y a la cetirizina, y también protegía en las pruebas de provocación pues con la aspirina. En un segundo pues estudio que se realizó en los pacientes con urticaria crónica espontánea, pues no se observó que la adición de montelukast a la pues con la desloratadina pues llegase a aportarse pues beneficios. Los estudios pues con el montelukast combinado con la loratadina o desloratadina mostraban pues un beneficio sobre el tratamiento antihistamínico solo pues para la urticaria por presión diferida.
Doctor, queda un minuto. ¿Nos volvemos a conectar? Sí, nos volvemos a conectar. Seguimos. Sí, ahí voy. ¿Eh? Ahí está. ¿Se ve la presentación? Sí. Ah, bueno. Ahí está. Ay. Muy bien. Bueno, siguiendo pues con los corticoides orales, pues los ciclos de corticoides orales se usan pues de una manera pues generalizada y pues casi siempre pues van a resultar eficaces en términos de tratamiento pues de rescate, ¿no? Si los agentes de segunda línea antes pues mencionados no producen pues una mejoría. Los efectos pues adversos de los ciclos repetidos de los esteroides orales deberían pues considerarse en el uso pues de un tratamiento pues alternativo y pues obviamente se le tiene que comentar pues al paciente, ¿no? Sobre los efectos adversos. Y pues con el tratamiento alternativo pues puede ser un inmunomodulador y pues posiblemente pues la realización de una biopsia cutánea, ¿no? Para confirmar pues el diagnóstico de urticaria pues crónica. Si existe pues aún como duda, ¿no? Pues de la existencia de esta. Otros tratamientos pues de segunda línea, pues varios agentes pues han demostrado pues que los corticoides pues pueden ser eficaces en los casos de urticaria crónica refractarios a los antihistamínicos, como la sulfasalina, la dapsona y la hidroxiclorolina. El mecanismo pues, de acción de esos agentes alternativos a la urticaria crónica pues se va a desconocer, pero pues puede que sea pues una parte pues antiinflamatoria. La sulfasalazina, ahí sí viene, a ver, bueno. La sulfasalazina pues puede ser especialmente útil con la urticaria por presión diferida, pero pues también se debe de evitar en los pacientes con sensibilidad a los AINES, debido pues como su componente aminosalicílico puede agravar a la urticaria crónica pues espontánea, ¿no? Que se puede encontrar asociada. Los efectos secundarios pues, más frecuentes con la sulfasalazina pues puede ser la intolerancia gastrointestinal y pues también la cefalea. Con el uso de la dapsona en la urticaria, sobre todo en la urticaria neutrofílica, pues puede ser limitada. Se prefiere utilizar la dapsona en la urticaria vasculitis, así como la urticaria por presión deferida y en el angioedema. Aquí pues se debe de monitorizar la toxicidad por la dapsona, incluida pues la anemia, la neuropatía y la metahemoglobinemia. El síndrome de hipersensibilidad por dapsona pues puede comenzar en los plazos de un mes tras iniciar pues el fármaco. Y aquí pues se debe de pues, advertir a los pacientes, ¿no? De los síntomas que estos pueden llegar a presentar.
Con respecto a la doxepina, pues tiene un largo historial pues en el uso con la urticaria crónica pues refractaria a los antihistamínicos y pues se considera como un tratamiento de cuarta línea. Ese pues se trata de un antidepresivo pues tricíclico y pues suele administrarse en dosis pues considerablemente menores con las usadas para su indicación pues autorizada con la depresión, ¿no? Otros fármacos específicos usados pues, para la urticaria crónica refractaria ante antihistamínicos son el danazol, para la urticaria colinérgica, los anticoagulantes y los calcioantagonistas para la urticaria crónica espontánea. Bueno, y después tenemos los fármacos de tercera línea, que son también los inmunomoduladores. Que aquí, pues, estos fármacos se han utilizado con eficacia, pues, durante más de 25 años, ¿no? Ante la urticaria crónica refractaria ante histamínicos, pues, tipo 1, basándose en que los pacientes con una afectación grave, pues, pueden tener una etiología autoinmunitaria, aunque la evidencia, pues, con los ensayos que se han hecho, tiene como que un escaso pues respaldo. La ciclosporina pues es eficaz en pacientes con urticaria crónica espontánea AS positiva en dosis de 4 miligramos por kilogramos por día pues durante 1 a 2 meses. Y los pacientes con un resultado pues positivo en la prueba de liberación de histamina por los basófilos pues suele responder antes y de forma pues más completa que los que tienen pues una prueba negativa. Los últimos pues suelen requerir pues tratamiento pues a largo plazo con riesgo asociado pues a efectos adversos pues incluyendo lo que es la hipertensión y la insuficiencia renal. El tratamiento autorizado más recientemente, pues para la urticaria crónica, pues refractaria a los antihistamínicos, pues va a ser el anticuerpo monoclonal ante IgE amalizumab. Y pues ya por último las consideraciones pues especiales, pues tenemos la urticaria y angioedema en la infancia, que aquí pues la mayoría de los clínicos pues va a preferir tratar la urticaria crónica en la infancia pues con antihistamínicos 1, no sedantes en las dosis pues aprobadas de los compuestos de antigua generación, ¿no? Debido pues a los problemas de sedación que estas pueden tener. Y pues en la urticaria en el embarazo, pues el tratamiento de la enfermedad suscita pues va a tener como preocupaciones, ¿no? Por la seguridad que pueda tener pues estos fármacos. Y pues los datos de seguridad son limitados y en la actualidad pues solo se recomienda la loratadina y la cetiricina, que es durante el embarazo, ¿no? Estos. Y ya, sería todo. Miren, ahí les va. Hay varias cosas. Si quieres, regrésala. La anterior. Te pasaste una. ¿Dónde está la Ani? Esa es. Miren, fíjense que, y qué bueno que la pusiste esa, porque es lo que les quiero hablar. Les está platicando del caso del paciente, ¿verdad? Del niño. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Sí. Bueno, ok. ¿Por qué creen que no mejoró el paciente? Una de las cosas fue en el tratamiento. El tratamiento le dieron betametasona, un esteroide, y le dieron fexofenadina. Esos dos medicamentos se utilizan más para el tratamiento de las enfermedades inmunoalérgicas relacionadas con el aparato respiratorio. Generalmente responden poco a urticaria de entrada. Esas son cosas finas que hay varios estudios que ustedes deben de saber y se las paso. Hay varios estudios donde dicen que los medicamentos derivados de la hidroxicina son los que sirven o son los que se utilizan más o son los que mejoran más para la urticaria aguda y crónica. Ellos son los derivados, puede ser la hidroxicina, lo que pasa es que es de primera generación y por los efectos sedantes
y todas las contraindicaciones que tienen los de primera generación, pero si no tienen ustedes otra alternativa, la pueden utilizar. Es muy buena, pero ocasiona muchos efectos colaterales como son sueño, como pueden ser temblor fino, como pueden ser alteración en el utilizar máquinas de precisión, empiezan a tener temblor y mucho sueño. Está contraindicados con el alcohol, aunque todos los antihistamínicos se recomienda no tomarlos con alcohol. Los de primera y segunda generación, aunque dicen que los de la segunda generación no pasan la barrera hematoencefálica y no causan depresión del sistema nervioso central al utilizarse con el alcohol, pero sí ocasionan. Eso también es otra de las cosas que les quiero decir. Entonces, ahí les va. Los derivados, por eso yo nomás hice el cambio a lo que dice y la experiencia. 1, utilizar prednisona o metilprednisolona. En este caso utilicé metilprednisolona en el niño. Se la cambié. Y cambié por otro que se utiliza más en piel, que es la levocetirizina. Entonces, acuérdense, derivados de la hidroxicina son más específicos para piel y responden inmediatamente más que los loratadina, desloratadina, fexofenadina y todos los demás antihistamínicos, Evastina. El Evastina también responde a la urticaria crónica, pero responde más esos que les digo, los derivados de la hidroxicina. Entonces, lo que pasa es que los médicos le estaban dando tratamiento, sí, antihistamínico, pero ahí está la clave que yo les estoy diciendo. Las investigaciones últimas que se ha visto en los últimos 8 o 10 años es que los derivados de la hidroxicina, que son los que les acabo de nombrar, esos mejoran muchísimo en pacientes con urticaria y angioedema. Esos son los que deben utilizar más ustedes. Mejoró inmediatamente, nomás hice el cambio de antihistamínicos, como que los receptores de los mastocitos de la piel actúan mejor esos medicamentos, los inhiben las ronchas. Entonces no se les olvide, eso es lo que deben ustedes utilizar, esa es la experiencia que yo les digo, y Doctor, mejoran un chorro. Mande. entonces el paciente que nos mandó no mejoraba por el fármaco que estaba usando. Exactamente, era por eso, era por el fármaco. Y la otra cosa, de que traía diarrea, probablemente agarró una infección, era un urticaria con infección que iba y le venía, y es que al niño le gustan mucho los camarones y se fue con su papá a un astero ahí donde están todos los camarones, creo que los cultivan. Todos los estaban secando y estaban muy ricos y el muchachito, si se fijan, está un poquito gordito. Entonces, pues se atrincó, se agarró y de ahí le agarró bastantes y se ha haber infectado, aparte de que si hubiera sido más con angioedema, hubiera sido más peligroso. Si se fijan, nomás fue pura urticaria. Aparentemente no presentó angioedema, además por el interrogatorio, pues no, y a la exploración física no presentaba angioedema. O sea que la Entonces, diarrea que traía es más que nada como infección agregada, o sea, no sí, como alergia, por las ejemplo. dos cosas, sí, pues sí, es igual, es alergia, pero con un componente de infección, ¿no? Aparte agregado. Una infección con diarrea. Y entonces ahí está, le di tratamiento para la diarrea, pero no le di antibiótico. Le di un estimulador para la flora normal, que haber estado barrida por tantas evacuaciones y tanto que comió. Entonces nomás le di algo para restablecer la flora bacteriana del aparato digestivo. Y los antihistamínicos, le di levocetirizina y metilprednisolona. Hice el único cambio, un ciclo corto de esteroides y mejoró inmediatamente. Mejoró después que empezó a hacer el metabolismo, el medicamento. ¿Sí? Y eso es la historia clínica, pero de todas maneras no me confié. Los exámenes de laboratorio que me los llevan hoy, tengo que ver si trae neutrofilia, si trae monocitos, si trae eosinófilos, si trae linfocitos aumentados o agregados. Todo eso me va a dar una idea de cómo anda el sistema inmunológico y la IgE. La IgE, en caso de que sea alérgico a los camarones, va a estar elevadísima. Eso es otra de las cosas que les quiero agregar. Generalmente los pacientes que son alérgicos a los alimentos, la IgE está muy elevada. Se encuentra
muy, muy, muy elevada. Es otra de las características. La IgA. Cuando le mandé a hacer complementos C3, C4 y CH50. En caso de que el niño traiga una infección, va a estar aumentado los complementos, porque acuérdense que si es una infección aguda, IgM y IgG activan complemento, ¿sí se acuerdan? Entonces debe estar elevado el complemento, debe estar elevado. Pero pudiera ser, fíjense bien, pudiera ser que también el complemento esté bajo. Entonces, de todas maneras, nos habla de una infección. Quiere decir que se está produciendo mucho, pero se está metabolizando muy rápido, se produce en el hígado, acuérdense. Entonces, también le mandé a hacer pruebas de funcionamiento hepático y ver cómo se encuentra. No le habían revisado la pancita los demás médicos. Y yo sí le revisé la pancita, le dije que se acostara, y ya le empecé a revisar, a ver si no traía. Otra de las cosas que yo les dije era revisar siempre en todos los pacientes, no sé si se acuerdan, en la exploración física, revisar hígado y revisar vaso, ¿sí se acuerdan? Y colon, en todos los pacientes con urticaria. Y no hicieron eso los médicos. Ninguno dice, el niño dijo, no, los demás médicos no me revisaron la pancita. Así, de entrada. Y eso dice en el libro. Yo no les estoy inmunoinventando. Ya la clase pasada les dije, ¿sí se acuerdan que les dije? Que había que revisar hígado y traía dolorcito a la hora. A ver, lo estuve revisando y traía aumentado el peristaltismo. Y luego agua pasa por mi casa. Entonces, pues, el niño ya fue cuando ya me habían dicho ellos, de todas maneras, que traía diarrea. Entonces, fíjense cómo esta es una experiencia para ustedes. Uno, el medicamentos que se utilizan más para piel y pues, según las investigaciones son los derivados de la hidroxicina. Esos actúan mejor. Así de entrada. Y ahí no dice en el libro. Ni tampoco dice en el libro de las enfermedades alérgicas, el Patterson, ni dicen eso, ¿no? Eso yo se los paso por las últimas investigaciones. Tiene uno que está leyendo los artículos de investigación para llegar a esa conclusión. Entonces, se las paso al costo. Y los demás, la loratadina, la desloratadina, la fexofenadina, sí son útiles en la urticaria, como dice en el libro, sí es cierto, pero no, nada tienen que ver con los derivados de la hidroxicina, les ganan. Son mucho mejor para urticaria, los otros son mucho mejor para vía aérea y no son tan buenos. La citericina, la hidroxicina, y esos no son tan buenos como para la rinitis o el asma. De hecho, provocan mucha resequedad, provocan varios problemas. Entonces, todo eso tenemos que saber y eso no viene en el libro. Y eso yo se los digo por experiencia. Y por los saqué de los artículos de investigación. Entonces, preguntas. Acuérdense que los bloqueadores de los receptores de los leucotrienos provocan vasculitis y provocan trastornos de la conducta en el niño. ¿Sí se acuerdan que les dije? No vayan a perder de vista nunca eso. Entonces, ¿cómo le voy a dar yo a un paciente con urticaria aguda o crónica que no sé dónde es el origen? Le voy a dar bloqueadores de los receptores de los leucotrienos. Generalmente, uno debe dar una monodosis. Monodosis es dar 1 o 2 medicamentos, no dar más tantos medicamentos y apoyarnos. Yo de todas maneras les dije desde el inicio, si ustedes están pensando en una urticaria de origen atópico o alérgico, usen esteroides en ciclo corto y un antihistamínico, ya les dije cuál. Con eso tienen, y buscar ver si no traen infección, oído, nariz y garganta o enfermedades gastrointestinales, buscar. Y ya ves que el que busca encuentra, y encontramos que el niño trae diarrea probablemente infecciosa. ¿Qué me ibas a preguntar? Por ejemplo, la urticaria por frío, o sea, la que es ocasionada con frío, ¿cómo le hacen las personas cuando hace frío del ambiente o no afecta eso? Buena pregunta. ¿Cómo está eso? Muy buena pregunta. Mira, primero hay que estar seguros de que si es alérgico al frío o no es alérgico al frío. ¿Qué les dije yo? Con un interrogatorio.
y ahorita te voy a poner el ejemplo, y con exámenes de laboratorio, acuérdense, y la exploración física. 3 cosas. Cuando son alérgicos al frío, fíjense bien, ¿qué es lo que voy a encontrar? Primero, si efectivamente se trata de una urticaria al frío, ¿cómo sé? Porque al salir, estando completamente en un lugar que está muy caliente y sale a un lugar o abren el refrigerador o entran a un lugar, a un Oxxo donde está muy frío, o a un lugar donde esté muy frío la refrigeración. Esa es una. O dos, al tomar bebidas frías, también empiezan con problemas. O sea, al hacer ejercicio, fíjense bien, al hacer ejercicio y estar muy calientes y llegan a un lugar donde está muy frío, también le salen las ronchas. O sea, que la temperatura esté elevada y por décimas, no crean que cambia uno mucho, cambia uno, solo que estén por mucho tiempo, sino que inmediatamente cambian de décimas. Esa es otra. Y le mandan a hacer en sangre crioprecipitinas, porque a lo mejor trae crioglobulinemia, que es una enfermedad hematológica que se precipita cuando el cuerpo está en contacto con el frío y comienzan a salirle ronchas, pero en realidad no es porque, sino que trae otro trastorno hematológico. Entonces, crioprecipitinas, si salen positivas, trae crioglobulinemia. El tratamiento es diferente. Aparte de que la tiene que ver el hematólogo, es un trastorno que va acompañado de alguna otra patología hematológica. Entonces ustedes ya le descubren eso, nada tiene que ver con la alergia. Y le hacen la prueba al cubito, al frío, agarran un, este, un cubito de hielo y se lo ponen de 3 a 5 minutos en el antebrazo y se lo quitan y se le tienen que hacer las ronchitas. Ahora, ¿qué característica es importante en la exploración física en pacientes que son alérgicos al frío? Empiezan con ronchitas así como cabecitas de alfiler, un poquito más grande en todo el cuerpo donde les dio el contacto el frío, cara, brazos, piernas, en fin, donde esté en contacto con el frío, manos o donde esté descubierto, cara, donde esté descubierto, donde haga contacto con el frío o en la boca, ¿sí? Bueno, entonces, ya les dije, exploración física, ¿cómo son? Son como cabecitas de alfiler y se van haciendo grandes, pero es una característica principal, generalmente alrededor de un halo blanco, de un halito blanco, que esos son las urticarias colinérgicas, pero está relacionado, acuérdense, todas las ronchas se parecen, son casi igual, pero lo que está dando origen es la diferencia y algunas características clínicas como la que les acabo de decir, que empiezan con unas ronchitas así como si fuera una cabecita de alfiler. Esa es la característica de a veces se hacen grandes, pero generalmente un poquito más grandes, nada más así se ven. Y se quitan al estar en contacto con el calor, se quitan inmediatamente o al rato. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uno, un buen interrogatorio hacia todo lo frío. No nomás, ¿es alérgica al frío? Sí, pues tomo cosas frías y me salen las ronchas. Bueno, sí. Tienes que preguntar, al estar en contacto sus manos con el agua fría, ¿le salen las ronchas inmediatamente después? Pues que sí o que no. ¿Usted se ha fijado que cuando agarra un utensilio frío, abre el refrigerador, agarra las cosas frías, los cubitos de hielo, ¿no ha notado usted que le da rasquera a sus manos al rato? Pues se puede decir que sí. Y todo eso relacionado, todo con el frío, todo lo que ustedes puedan relacionar con el frío, es el interrogatorio. Ahora, la exploración física, ya ven el tipo de lesión, ya les dije cómo es. Y la tercera, para comprobar el cubito de hielo, ya sea en vivo y en sangre in vitro, es las crioglobulinas. ¿Sí? Y el BDRL, que también se precipitan al frío. Son frías, también sale positivo, aunque no tenga sífilis. Sí, porque también son proteínas que se precipitan al frío y sale BDRL positivo. Sí, ya vieron cómo es el abordaje. El calor es igual. Pacientes que agarran un utensilio caliente, pacientes que al hacer ejercicio
se les calienta el cuerpo, llegan a un lugar muy caliente, se están cerca de la lumbre, empiezan a darle rasquera, toman o agarran un objeto o caliente, muy caliente, también les puede empezar con las ronchas. En fin, son muchas cosas que ustedes tienen que interrogar, no nomás una sola cosa, sino varias cosas de que esté en contacto con el calor o con el frío, ¿sí? O con el ejercicio. Si después de hacer ejercicio les empiezan a salir las ronchas, ¿sí? O sea, tienen que hacer una serie de pruebas, que yo les dije, de pruebas para ver si son alérgicos o a la presión, al calor, al frío, a la luz. Se lo dejan un tiempo en la luz al paciente que esté en la luz solar o con una lámpara. Hay lámparas especiales para hacer las pruebas, que son un poco parecidas, son rayos ultravioleta que empiezan a salirle ronchas al paciente, son pruebas que haces en el consultorio. Entonces, o al paciente, el interrogatorio, ¿usted se ha fijado que cuando está en el sol? Pues sí, doctor, me he fijado que cuando estoy más en el sol me empiezan a salir las ronchitas, donde me pega el sol, cuello, manos, piernas, si usan vestido, piernas, o lugares que están expuestos a la luz solar, así. Entonces, tienen que ver todo eso. ¿Sí se fijan por qué es importante el interrogatorio? Es lo primero que les dije. Interrogatorio y exploración física para conocer el tipo de lesiones y lugar, topografía. Es muy importante la topografía, a ver si está relacionado puede ser una urticaria hasta de contacto, que al estar en contacto con determinada sustancia, con algún tipo de alimento le salgan ronchas. También eso tienen que preguntar. O sea, ya se fijan qué importante es el interrogatorio y la exploración física y la topografía, y de ahí parten ¿cómo? Pues tengo que hacer exámenes de laboratorio en vitro, tengo que hacer pruebas o pruebas cutáneas o exámenes de reto, que voy a retar con lo que yo estoy pensando que le puede hacer daño, ¿sí? Y los exámenes de las enfermedades autoinmunes, anticuerpos antinucleares, anticuerpos, todo eso, y las pruebas de funcionamiento hepático y tiroide para cerrar el círculo y que no se les vaya a salir nada, porque en la urticaria crónica es cuando mandan a hacer todos los estudios. Y otra cosa que yo les dije al inicio de las clases, pacientes que ustedes están pensando, por alguna circunstancia, ustedes están pensando que es una urticaria por alérgica o atópica, hay que darle ciclo corto de esteroides. Que no sea infecciosa, que no sea autoinmune, que no sea de otro. Y si no, se hace crónica, por algunas circunstancias. Algo pasa que si no usamos ciclo corto de esteroides en la urticaria atópica, como que se hace crónica, como que parece ser que hay muchas teorías y podemos inmunopensar. Parece que los receptores, les da chance a que los receptores de la histamina no salgan a flote. Hay muchas teorías, pero lo que sí es que lo único que sí está bien firme y se conoce perfectamente bien es eso. Deben de dar el ciclo corto de esteroides en pacientes, claro, acuérdense que los esteroides, por eso vamos a ver una clase, suben la presión, tienen un trastorno de los líquidos y electrolitos, alteran el ciclo hipotálamo, hipófisis suprarrenales, hacen un desorden en nuestro cuerpo si los usamos más de 8 días. Hay que usarlas en ciclo corto y ver todos los efectos que provocan, ¿no? Inmunodeprimen y todo eso debemos de saberlo. Eso lo vamos a ver cuando veamos toda la clase sobre esteroides. Preguntas, más preguntas. Si no las investigamos. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene urticaria pues al frío, cuando es en invierno, tiene que utilizar pues cosas calientes para que no le ocasione lo de las ronchas. Sí, guantes, bufandas. Y de igual manera tiene que evitar, o sea, me imagino que también tiene Primero, que evitar las bebidas en frío. Sí, exacto. Okay. Primero descartar que no sea una acroglobulinemia. Nosotros estamos pensando y vamos a dejar que avance una enfermedad hematológica. Y ya ves que es al frío porque le pusiste una
una prueba con el cubito y se le hace una roncha, igualito que, mire, te dicen, así se me hace, doctor, igualito, así se me hacen las ronchas. Ya que les pones el cubito, ya se lo quitas y al ratito vea que se empieza a inflamar y te dicen, así se me hacen las ronchas igualitas a esa, donde está el cubito, donde tenía el cubito de hielo, te dicen. Porque lo he hecho, ¿no? Y mis pacientes así me dicen, es igualita esa roncha. Tienes que comprobar, ¿eh? O sea, todo eso tienes que comprobarlo. Son pruebas que se tienen. Todos los pacientes con urticaria tienes que buscarle etiología. En todo, ¿no? En todo hay que buscarle etiología bien, para que no se vaya a ser crónico. Igual en el asma, si se fijan, y en la rinitis, si no hacemos un tratamiento rápido, conciso, preciso, y le damos el tratamiento adecuado y lo quitamos del alergeno, si no se hace crónico. Y después, fíjense, después, lo que pasa es que si no hacemos el diagnóstico rápido sobre, como que después los otros antígenos pueden estimular, ya no va a ser muy preciso, sino cualquier antígeno puede estimularle y va a presentar la urticaria, o va a presentar la rinitis, o va a presentar el asma, por muchos factores muy distintos, pero en un momento dado se hace crónico. Se hace crónico, ¿por qué? Porque ya lo que hace es que cualquier estímulo, el frío, el calor, ya después les hace daño. Como que hay una disregulación del sistema inmunológico, el del sistema colinérgico y el sistema no adrenérgico, no colinérgico. Algo pasa que se presenta ante cualquier estímulo y salen las ronchas. ¿Qué más? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué horas son? Son las 12:10. 12:10. Ok. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Todo esto. ¿Qué otras preguntas pueden hacer sobre urticaria y angioedema? Hasta eso, y no hablaron sobre angioedema, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del angioedema? Ahí les faltó. ¿Cuál es el mecanismo de que se produce el angioedema? ¿No vieron eso, verdad? Eso es muy... ¿Mandé? No, es que eso es importante a los muchachos que les tocó. Es urticaria y angioedema. Deficiencia adquirida de C1. Sí, hay que ver clasificación de la urticaria y el angioedema. ¿Sí? Porque es producido el angioedema principalmente. Y que hay gente, fíjense, hay gente que nomás le da angioedema y no presenta las ronchas. Y principalmente en mujeres. Entonces, sí me gustaría que los del tema nos presenten la próxima clase. Yo sé que no lo busquen algo sobre angioedema y nos lo presenten en la próxima clase, por favor, para ya terminar el tema de urticaria y angioedema, porque sí quiero que me expliquen qué es el angioedema hereditario y cuál es el angioedema, cómo se presenta y cómo hacemos y cuál es la diferencia entre las formas de la urticaria y el angioedema. ¿Cuál es la diferencia clínicamente, no? ¿Cuál es el abordaje que tenemos que hacer, los antecedentes que tenemos que preguntar en el angioedema? Eso es para la próxima clase porque sé que no la prepararon por lo que estoy viendo, pero sí es muy importante. Sí, el angioedema. ¿Cómo hacemos el diagnóstico desde el punto de vista de laboratorio? Más bien es de laboratorio. Primero clínico, ¿no? Es lo que yo les digo. Primero clínico. O sea, van ustedes a ver que están los labios, los párpados y genitales externos, manos aumentados de tamaño, sin ronchas. Pero principalmente es los que les acabo de nombrar. Es ojos, cavidad oral, genitales externos. ¿Sí? Y bien espectacular. Una inflamación muy espectacular con deformación del área. Entonces, todo eso, eso es lo clínico. Este trae angioedema y no trae ronchas.
puro angioedema. Y tienes que hacer un diagnóstico de diferencial con alguna patología renal, principalmente en niños y en adultos también, una patología renal de entrada. Aparte, si es angioedema hereditario o es un ataque de angioedema. ¿Por qué? Porque es ocasionado, a lo mejor ese es hereditario, idiopático o deficiencia de alguno de las que desdoblan el C1. Todo eso quiero que la próxima clase nos digan, por favor, porque eso les faltaría. Ok, muy bien. Doctor, ¿Sí? entonces, mecanismos y ¿qué más? Del angioedema. Mecanismo. Ujú. Sí, no, ¿cómo hacen el diagnóstico de angioedema? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Que nos digan qué estudios de laboratorio mandamos a hacer, porque eso ustedes se van a enfrentar sobre eso. Sí, no porque yo quiera que sepan ustedes, tienen que saber, que nos digan cómo hacen ustedes el diagnóstico de angioedema, cuáles son las manifestaciones clínicas y cuál es la diferencia entre la urticaria y el angioedema. Y cuándo se presenta. A veces se presenta solo, puro angioedema, a veces va acompañado de ronchas. Sí, Gracias. sí, y hay que también buscar sobre la urticaria pigmentosa, ¿no? Me tocó ver un caso de urticaria pigmentosa. ¿Qué es la urticaria pigmentosa? Miren, son manchas que se encuentran en la piel. Son manchas que se encuentran en la piel que, y de repente tienen elevaciones. De repente tienen elevaciones como una ronchita y luego se les baja. Cuando hacen ustedes el diagnóstico de una urticaria pigmentosa es con el signo de Darrier. El signo de Darrier es que donde está la mancha, agarran otra vez una batelenguas y lo frotan. Se agarran. Supongamos que este es el batelenguas y lo comienzan ahí donde está este es un lápiz, ¿no? Esto lo puse al revés para no lesionarme, le puse en el lado del borrador. Entonces lo comienzo a frotar un ratito así y luego ya. Si esas manchas, esa manchita donde está una mancha, si es una persona morena, entonces en las manchitas cafecitas, si es una persona blanca, de piel blanca, pues se le ven un poquito más cafecitas las manchitas, por su piel se resaltan más. Entonces hacen el frote, tanto en la piel oscura como en la piel blanca. Un frotecito y se esperan unos 2 minutos y ya se le hace se le levanta y se hace una ronchita, ahí donde ustedes le frotaron. No, si le hacen muy recio, pues le van a lesionar, sino así como les dije, así como si estuvieran escribiendo, le hacen así, dejan caer la presión sobre escribir un poquito más fuerte. Y si haces, esta es urticaria pigmentosa, es el signo de Darrier, es positivo. Entonces es una urticaria pigmentosa. Y hay muchas teorías que son islotes de células de mastocitos que quedaron atrapados, que genéticamente, hay varias cosas que se pueden decir. Entonces, se hace por medio de una biopsia. Hacen una biopsia, como tiene muchas manchas en un lugar donde no se vea que vaya, porque queda un poquito de cicatriz, se hace una biopsia con una técnica especial que agarre tanto la mancha como no la mancha. Y ahí ve la diferencia, el patólogo ve la diferencia entre uno y otro lugar. Y hay una forma especial de hacer las biopsias de piel, tiene su técnica especial, si no echan a perder la biopsia, no nomás es quitar el pedazo, no, tiene su técnica especial para que no se vaya a lesionar las biopsias de la piel. De una técnica especial para hacerse la biopsia. No nomás es quitar el pedazo y vámonos, no, tienen que ser una técnica especial, precisa, para poder hacer una biopsia y mandarla a patología, histopatología, y luego con técnicas especiales para ver la tinción en el lugar donde está la lesión y en el lugar donde no está la lesión.
y ver la cantidad de mastocitos que hay, y en el otro lado no hay nada, en el que se encuentra normal. Y son varias técnicas que se utilizan para pintarlas. HE, hematoxilina eosina. Entonces, todo eso es en la biopsia, sí, porque van y a ustedes les van a preguntar, ¿y estas manchas que tengo de repente me dan rasquera y de repente no? Y ya le hacen ustedes el signo de Darier, pero aparte, primero lo que yo les digo, un interrogatorio. Y después del interrogatorio, y entonces igual, si se fijan, unos exámenes de laboratorio para confirmar, exámenes de laboratorio en sangre y la biopsia, en caso necesario, hacer una biopsia. Ya está